Muy bien, pues muy buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Para esto los voy a invitar a meditar unos instantes en un momento de campana a campana. Muchas gracias. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyan también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que usted junto conmigo a que pronunciemos la oración de la serenidad. Oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Muy bien, pues con esto vamos a dar por abierta esta reunión. Hoy tenemos un tema, va basado a la crianza infantil. Este tema nos va a estar apoyando el día de hoy la psicóloga Dalia Cervantes y el tema se llama Amor y Disciplina, la fórmula de una crianza infantil efectiva. Entonces vamos a invitar a pasar a Dalia para que nos apoye con el desarrollo. Adelante, Dalia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a aquellas personas que nos acompañan de forma presencial y bienvenidos a aquellos que están conectados mediante Zoom y los que posteriormente nos van a visitar, que son muchos. Yo me he dado cuenta ahí que muchas personas nos visitan y que a la vez vamos nutriendo pues nuestro conocimiento, ¿no? A veces en áreas de relaciones, pero en esta ocasión nos toca en el área familiar, sobre la crianza, el labor de los padres, lo que debemos o no debemos hacer, ¿no? Entonces, como ya nos presentó nuestro compañero Gerardo, el tema es amor y disciplina, la fórmula para una crianza efectiva, ¿no? Avanzamos, por favor. ¿Qué es la crianza efectiva? Pues la crianza efectiva es un enfoque que busca principalmente servir a cada uno de nuestros hijos de acuerdo a la personalidad de cada uno de ellos, ¿ok? Pero al mismo tiempo lo que es la crianza positiva es un conjunto de todas aquellas prácticas que nos proporciona el desarrollo saludable, armonioso, ya sea de los niños o adolescentes. ¿Ok? Entonces avanzamos. ¿Cuál es el objetivo principal de la crianza efectiva? Pues es el desarrollo integral de los niños, potencializando sus capacidades, sus valores y principalmente la autoestima de cada uno de ellos y ayudándoles a resolver los conflictos que se van presentando desde una temprana edad y cuando llegan a ser adolescentes y cuando llegan a ser adultos, porque el que ellos aprendan a resolver no es solamente en etapa de la niñez, sino que esto queda como base para el futuro. ¿Ok? Ese es el objetivo principal de la crianza efectiva, del amor y de la disciplina ante ellos. Adelante, por favor. Este método de crianza efectiva va totalmente en contra de lo que es la crianza autoritaria y de lo que es la crianza permisiva, aquella que es totalmente excesiva.
que han mostrado, hay estudios donde nos muestra que la crianza autoritaria, el padre que es muy exigente o el padre que es muy permisiva, a lo largo de la edad de nuestros hijos, pues va dejando secuelas y va dejando consecuencias, ¿no? Entonces aquí nos dice que esto podría perjudicar en el aprendizaje de nuestros hijos, en el autocontrol, en la autoestima y en un futuro podría traer consecuencias en las adicciones, en las conductas, el el abandonar lo académico, por ejemplo. Entonces puede traer demasiadas consecuencias si no llevamos de una forma efectiva la crianza hacia nuestros hijos. No podríamos ser ni muy rígidos ni muy permisivas. Esto debe de tener un equilibrio. Dice, siendo el amor la clave de la crianza positiva, se coloca como una crítica a la crianza autoritaria principalmente, que se da en padres que son demasiado exigentes, que imponen castigos o normas excesivas, incluso normas, pues no de acuerdo a la edad de nuestros hijos, ¿no? Entonces a veces no medimos la forma en la que los vamos a castigar. ¿Y qué es lo que pasa después en los papás? Ok, viene la culpa. ¿Cuántos padres no se han sentido después de implementar un castigo o de implementar ciertas normas muy rígidas, no aparece la culpa en los papás? Y creemos que esto es muy malo, no sentirnos culpables, pero dentro de la culpa hay un lado bueno. Papás, si en algún momento, aquellos papás que están presentes y los papás que nos están viendo, si en algún momento ustedes se han sentido culpables porque a lo mejor fueron muy rígidos o tal vez dijeron descalificaron a lo mejor al momento de regañar o alzaron la voz o dijeron una mala palabra a sus hijos, créanlo que el sentir culpa ya nos hace sensibles y ya nos hace conscientes de que algo no está bien. El problema sería que no se sintiera nada, que no fuéramos capaces de darnos cuenta y que no se siente esa culpa y en cambio el padre siga creyendo que está haciendo lo correcto. Entonces, si en algún momento papá, mamá ha sentido culpa, creo que ese es el principal o el primer paso de corregir lo que es la crianza, porque ya te estás dando cuenta de que algo no está bien. Entonces, no se sientan tan mal si han sentido culpa. Al contrario, creo que es el primer paso para entonces generar cambios. Pero no se queden solamente ahí en la culpa y sintiéndose mal. Ok, el siguiente paso es generar cambios en la crianza que le estamos dando a nuestros hijos. Avanzamos, por favor. Debe de existir principalmente un equilibrio entre el amor y entre la firmeza o la disciplina. Que a la hora de que nosotros queremos establecer disciplina o establecer límites a nuestros hijos, no podemos cargar la balanza con mucho amor, ¿verdad? Ni mucha firmeza. Debe de haber un equilibrio entre ambas. Dice, estableciendo normas claras, coherentes, pero también ofreciendo el apoyo y la comprensión total hacia nuestros hijos, principalmente en las emociones. Yo tengo que comprender, que empatizar y conectar con la emoción que está experimentando mi hijo. Ese es el primer pasito para poder conectar con ellos. ¿Cómo estás? ¿Por qué estás molesto? ¿Qué te molestó? ¿Verdad? Empatizar con la emoción. Tengo que conectar con él en la emoción. Después voy a explicar la consecuencia del acto que tuvo a lo mejor nuestro adolescente o nuestro niño pequeño. Pero lo principal es conectar con ellos emocionalmente. Dice, los padres positivos no recurren ni a la violencia física ni a la violencia verbal. ¿Okay? Sino que utilizan el refuerzo positivo, el diálogo, la negociación y las consecuencias lógicas. Entonces, yo puedo ejercer ante mi hijo un refuerzo positivo, puedo hablar con él. A veces creemos que nuestros hijos, porque son muy pequeños, no van a comprender. Incluso, no me va a entender. Mejor le digo que no y ya. Damos una respuesta así seca,
pero no nos tomamos el tiempo para hablar con ellos y explicarles el por qué yo como padre considero que eso no es correcto. Entonces, el diálogo, negociar junto a ellos. Si mi hijo tiene 1 año, tal vez no voy a poder negociar mucho. Los niños pequeños se basan mucho en las emociones. Sus respuestas son emocionales y el adulto razona. Entonces hay una gran diferencia. Un niño no va a poder razonar a una temprana edad. Y nosotros los adultos evitamos las emociones y queremos siempre reaccionar en cuanto a la razón, lo que creemos que debe de ser o que es más correcto. Entonces ahí está la diferencia y por eso a veces entre padres e hijos, pues hay conflictos porque los niños pequeños se basan en las emociones y los adultos en la razón. ¿Ok? Entonces, la negociación y las consecuencias lógicas. No podemos anteponer consecuencias demasiado extremas. Toda acción, toda conducta de nuestros hijos va a tener una consecuencia. A veces la consecuencia podría ser favorable y en otras veces no, ¿verdad? Si tú reaccionas, si tú respondes de forma A, la consecuencia pues va a ser A. Explicarle. Ese es el diálogo. Pero si tú reaccionas de forma B, ok, la consecuencia va a ser B. Dice también los padres positivos no imponen su voluntad, sino que guían, acompañan a sus hijos durante este proceso de madurez. ¿Cuántos padres no hay que como respuesta imponen su voluntad y dicen, porque yo quiero, porque yo mando, porque yo soy tu madre, porque yo soy tu padre, porque aquí se hace lo que yo diga y cuando usted tenga su casa, allá hace sus normas? Pero no nos detenemos a poderle explicar a nuestros hijos por qué estamos tomando ciertas decisiones y por qué creemos que son las mejores decisiones para él, para los padres y para el hogar. Porque a veces una consecuencia no es solamente para la persona que tiene la acción, sino a veces la consecuencia puede ser general. ¿Okay? Entonces, para que nos quede claro, debe de haber un equilibrio entre amor y entre firmeza. No se debe de ejercer la voluntad total del padre por encima de los derechos, de los intereses, de los deseos y las emociones de nuestros hijos. No podemos ejercer nuestra voluntad. Hay que abrirnos como padres al diálogo, a la negociación. Hay que conectar con sus emociones. A los niños les gusta sentirse y a los adolescentes también, sin hacer a un lado también a las personas adultas. Pero a ellos les gusta sentirse parte del núcleo familiar. ¿Y cómo voy a lograr que ellos se sientan parte del grupo familiar si siempre estoy yo tomando todas las decisiones y nunca le pregunto si eso es lo que él desea, si eso es lo que a él le gusta, ¿verdad? O qué opina él. Hay que integrarlo también a algunas decisiones de la casa, del hogar. Claro que habrá decisiones en las que pues no pueden intervenir por cuestiones de madurez, de razonamiento, que solamente las personas adultas podrían decidirlo. Pero hay otras en las que podemos involucrarlos. Y el sentirnos parte de, el sentido de pertenencia es importante desde que los niños están pequeños. Y los padres con toda su autoridad, imponiendo su control, ¿verdad? Queremos siempre manejar la situación y haciéndolos a un lado. ¿Ok? La autoridad, el poder. Entonces hay que hacerlos parte de. Adelante, por favor. ¿Cuál es el impacto principal que puede generar una crianza efectiva dentro del hogar? Directamente a la familia, porque el impacto no es solamente para mis hijos. Así como la consecuencia puede ser general para toda la familia, claro, los beneficios y el impacto puede darse para toda la familia, para padres y para hijos. Entonces, no existe un solo modelo de una crianza efectiva, sino que cada una va de acuerdo a las necesidades y a las capacidades del hogar, de los padres o de los hijos. Puede variar de casa en casa porque tal vez yo como padre
tengo otros deseos y tengo otras necesidades, hay otras características dentro u otras personalidades dentro de mi hogar que a la del vecino. Entonces, las normas, los límites, la forma de dar, de brindar, de compartir amor, no van a ser las mismas, van a ser totalmente diferentes. Entonces, no hay un reglamento que nos diga es así, 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 luego no, claro que no. No hay esos pasos a seguir, sino hay muchas cosas que podemos compartir con nuestra familia. Entonces, lo primero es mejora la autoestima y la confianza de los niños al sentirse queridos, valorados y aceptados por los padres. Ese es uno de los principales beneficios. Entonces, fomentar la autonomía en nuestros hijos y la responsabilidad, ahí le estamos enseñando a que puedan tomar decisiones, a que puedan asumir consecuencias y resolver problemas por ellos mismos. Cuando mi hijo, por ejemplo, tiene un problema en la escuela y agredió a otro compañerito, al momento del diálogo yo puedo darle otras opciones como solución, ¿verdad? En lugar de haber golpeado, de haber reaccionado de esa manera, ¿qué otra cosa hubieras podido hacer? Y si el niño no tiene la capacidad de darme una respuesta, yo como persona adulta y como padre, puedo darle otros ejemplos de solución ante el problema. Porque tal vez las emociones en ese momento, tal vez le quitó un juguete o le quitó el dulce y su reacción fue darle un empujón. Pero yo como adulto puedo decirle, mira, otra opción era irle a comunicar a tu maestra, ¿verdad? O regalárselo o irte a comprar otro. Entonces, a veces los niños no cuentan con la capacidad. Recordemos que los niños aprenden de los padres. Y si yo como adulto, pues no le proporciono esas herramientas, difícilmente nuestros hijos les van a aprender. Estimula el desarrollo cognitivo, emocional y social al proporcionarle un ambiente rico en estímulos, efectos y oportunidades de aprendizaje. El niño, cuando yo le doy todas esas opciones, cuando yo lo hago parte de, se va desenvolviendo tanto de forma cognitiva. ¿Por qué? Porque así como lo dije anteriormente, yo le estoy dando otras opciones y él va aprendiendo de ellas. Esa resolución de conflicto va enriqueciendo su conocimiento ante las situaciones que se pueden presentar en casa, en la escuela, con los hermanitos, con los vecinos. Claro que también beneficia a la cuestión emocional. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando un niño tiene un conflicto con otro, la primera emoción que se presenta es el enojo, la frustración y después viene una reacción, porque no saben manejar sus emociones, entonces reaccionan agrediendo a los otros niños. ¿Okay? No solamente niños, vámonos a una etapa más avanzada que es la adolescencia y los conflictos suelen ser más complicados, más difíciles y también la respuesta que dan ellos. Ya no es le di un empujón al compañero, a veces las consecuencias ya son más graves. ¿Ok? Y las oportunidades de aprendizaje. Ellos van aprendiendo, así como van solucionando, como se van presentando experiencias, al mismo tiempo aprenden. Muy bien, avanzamos, por favor. Previene los problemas, atrás, previene los problemas de conducta, de salud mental y de rendimiento académico. Reduce automáticamente el estrés. Si un joven, si un adolescente o un niño sabe resolver problemas, ¿qué nos sucede a los adultos? No podemos resolver algo y rápido nos sentimos estresados. Automáticamente, si el niño va aprendiendo a la resolución de conflictos, va a ir reduciendo la posibilidad de que en algún momento presente estrés o ansiedad o depresión. Ahorita personas, adultos, que a diario están presentando síntomas de ansiedad o que ya tienen tiempo con un diagnóstico de depresión o que se sienten estresados, es porque hay una situación que no pueden resolver, ¿verdad? Entonces, si vamos aprendiendo a resolver
cada una de las cosas que se van presentando, vamos a reducir automáticamente pues, la ansiedad, la depresión, el estrés, la forma de responder de forma agresiva, el abuso de sustancias en una edad y el fracaso escolar. Cuando los niños tienen un comportamiento agresivo, llegan a la secundaria, llegan a la preparatoria, entonces ya no le encuentran el gusto, ya no hay un objetivo para ellos, ya no hay una meta, no hay por qué seguir. Y lo primero en lo que piensan es en sustancias, en alcohol o en abandonar la escuela. Fortalece el vínculo afectivo entre padres e hijos al favorecer la comunicación, la comprensión, la cooperación y el disfrute mutuo. Cuando yo me acerco a mi hijo y le pregunto, cuando me intereso por saber, ¿qué te pasa? ¿Por qué te sientes enojado? ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo resolvemos? Cuando mi hijo se da cuenta que ahí está papá para ayudarle, para apoyarlo, para acompañarlo a resolver el conflicto que tal vez tuvo en la escuela. ¿Ustedes consideran que el hijo se va a sentir parte de, se va a sentir querido? Pues claro que sí, porque ahí está mamá y está papá. Pero si en cambio yo como padre lo dejo a que él resuelva solo, pero nunca le enseñé a resolver, que ahí resuelva como pueda, que muchos padres en la actualidad es tu problema, lo arreglas tú. Entonces los jóvenes con mucha frecuencia se van equivocando, van tomando malas decisiones. Entonces los papás necesitamos estar ahí, acompañarlos en ese proceso. Tal vez como padres no estemos de acuerdo en todo lo que hacen, tal vez han tomado malas decisiones, pero una cosa es estar de acuerdo, ¿verdad? O aceptar las decisiones que ellos toman y otra cosa es que los hijos se sientan acompañados y que papá siempre está ahí apoyándolos. Son cosas muy diferentes y a veces como padre no hacemos ni una ni hacemos la otra. Los abandonamos ahí a su suerte y decimos ahí lo arreglas tú. Mejora la convivencia familiar al crear un clima de armonía, de respeto, de apoyo y de diversión. Aumenta la satisfacción y el bienestar de los padres al reducir el conflicto, la culpa, la frustración, el cansancio. Miren, aquí lo voy a volver a repetir, aumenta la satisfacción y bienestar de los padres. Cuando llevamos a cabo todos estos pasos, ¿verdad? Cuando establecemos límites claros, cuando como padres tenemos ya nuestro cuadro armado en casa, las cosas funcionan bien, ya hay un orden, hay un respeto, hay límites con mis hijos, ¿verdad? Cuando todo funciona bien en nuestra casa, ¿a poco los papás no nos sentimos mucho más tranquilos y sentimos esta satisfacción de que todo está funcionando, hay armonía, hay paz, hay tranquilidad, hay respeto en el hogar? Claro que generan nuestros papás. De lo contrario, llega papá a casa y lo primero que le dice la esposa es, Juanito se portó mal. Em, de Luz le pegó a una compañera en la escuela. Entonces llega a casa, cuando no hay límites, llega a casa papá y lo primero que encuentra son muchas quejas. O al revés, ¿no? Con mamá. ¿Por qué? Porque no hay límites, porque no hay armonía, porque no hay una organización dentro del hogar. Entonces, el que todo funcione bien, el que como padre tengamos límites dentro del hogar, nos puede dar la satisfacción, ¿verdad? De que estamos haciendo bien nuestro papel como papás. Esto incrementa la autoeficacia, la alegría y el orgullo de cada uno de los padres. Adelante, por favor. Entonces, ¿cuáles serían aquellas estrategias que yo puedo implementar para generar esta crianza efectiva o positiva dentro de mi hogar? Bueno, la principal es establecer límites claros y precisos dentro del hogar. Yo no puedo decirle a mi hijo, por ejemplo, no te portes mal. ¿Qué es mal para un niño?
Tendríamos que preguntarle qué es para mi hijo, si mi hijo está comprendiendo el no te portes mal. Yo tengo que ser mucho más clara al establecer límites. Yo puedo decirle, no golpees a tu hermano porque le duele. Claro. No puedo decirle, por ejemplo, no interrumpas a la maestra en clases. ¿Cuál sería el concepto que el niño tiene de interrumpir? Ni siquiera nos lo cuestionamos, pero lanzamos la instrucción y nuestro hijo no lo comprende, porque puedo en cambio decirle, pon atención a la clase de tu maestra porque va a ser muy divertida el día de hoy. Entonces, ya le regalo el interés, el interés a la clase. Entonces, él va a estar esperando que la maestra diga lo interesante. Porque si yo solamente le digo, no interrumpas a la maestra en clase, porque constantemente me está dando la queja de que el niño se para mucho durante la clase en el salón, entonces tal vez el niño no lo comprenda. Tengo que ser muy clara y muy directa en cuanto a las indicaciones. Si yo voy a establecer límites, tengo que eh, ir y manejar ese lenguaje con el cual los niños se comunican. No puedo usar palabras que ellos no van a comprender, como decimos, ir a su mundo, ¿ok? Bajarme a ese mundo del niño y podérselo decir en su lenguaje, no en el de un adulto, no como el papá autoritario, jefe de familia, no. Tengo que explicarle de manera que él pueda comprender cada uno de los límites. El otro es, y es el principal, ¿cuál es el objetivo de poner o de establecer límites en casa? Tengo que tener bien claro como papá que establecer límites estoy enseñándole a mis hijos a conocer, ¿verdad? ¿Qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? O más bien, ¿qué es lo que le va a ayudar a él a desarrollarse? ¿Verdad? Interactuar con las demás personas y cuáles son aquellas conductas que no le van a ayudar. Yo tengo que ser bien claro, primero con ellos, pero también debo de comprender que el que yo ponga límites dentro del comportamiento de mi hijo es un beneficio que yo le estoy dando a él. No es para yo estar a gusto en totalidad, es porque es parte del desarrollo que mi hijo necesita. Entonces nos dice, pensar que establecer límites es de suma importancia. Con los límites le estarás enseñando a tus hijos conocer qué es lo que está bien y qué no. Con ello le estarás dando confianza para actuar y enseñándole habilidades sociales. Primero es en casa. Todos los límites que ejecutamos como papás, que imponemos en casa, esos límites ellos los replican fuera. Si yo en casa no puedes rayar la pared, pero esta pared de este lado, de aquí a aquí, y tal vez le puedo pegar unas hojas, la puedes rayar completa, pero hasta aquí, ¿verdad? De aquí para allá no está permitido pasarle el crayón, el plumón. Entonces el niño sabe que hay una línea donde él puede hacerlo y donde ya no puede hacerlo. Y si él lo hace pasando esa línea, entonces va a tener una consecuencia. Si va a una casa ajena, entonces él ya lleva el conocimiento de que mamá o la tía o la abuela o la maestra puede enojarse si se raya la pared, porque en casa yo ya le enseñé que él va a tener un espacio para hacerlo, pero el resto de la casa no está permitido. Si no se lo comunicamos a nuestros hijos que no es correcto, ¿cómo lo vas a ver? Aprendemos bajo experiencias. ¿Ok? Adelante, por favor. Establece con tu pareja cuáles son aquellas reglas, aquellas que son de suma importancia.
No puedo yo como papá decir, esas son las reglas dentro del hogar y que mamá las cambie. O que papá diga, se duerme a las 8 de la noche, ya deben de estar en cama y que mamá de vez en cuando, ¿verdad? Les diga, no está papá, pueden dormirse a las 11 de la noche. Las reglas no se pueden cambiar. No pueden ser con uno y con el otro no. Ni hacia los hijos. No puedo ponerle reglas a él, pero a ella porque está más pequeña, a ella no. Se deben de respetar las mismas reglas para los hijos y las mismas reglas papá y mamá las deben de estructurar, estar de acuerdo los dos y respetarlas los dos. No puedo yo, porque papá no está, dejarle pasar a mi hijo si incumplió una de las normas, nada más porque papá no está. Porque tal vez yo como mamá soy un poquito más permisiva y papá es un poco más autoritario. Pero si ya llegamos a un acuerdo y los dos establecimos ciertas normas, no puedo yo brincármelas y dejarlas pasar porque él no está. Entonces, ¿qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Que las reglas se pueden cumplir algunos días sí y algunos días no. O con estas personas sí y con las otras no. Se vale insultar a unos y a otros no. Entonces, las reglas deben de ser estructuradas por mamá y papá y ambos deben de respetarlas. Y también deben de establecerse para todos los hijos. No que él es niña, él es niño y ella es niña, entonces la niña no, pero él sí tiene que acatarlas. Es parejo. Dice, platique con sus hijos el por qué establecemos los límites. Es importante que los niños conozcan el por qué los estoy poniendo, por qué considero que él debe de respetarlos. ¿Okay? Para que los comprenda y no los hagan cuando están enojados. No puedo establecer una norma o inventarme normas cuando estoy enojado. Porque entonces, ¿qué es lo primero que va a reflejar? ¿Verdad? Primero que nada, lo corporal hacia mi hijo. Bueno, le va a dar miedo. Si yo estoy enojado y empiezo a prohibir y a prohibir y a prohibir, lo primero que el niño va a sentir es miedo hacia el padre. Entonces, las normas no se establecen en cuando yo estoy enojado, cuando yo estoy triste. Se establecen de forma clara, ¿verdad? Y hay que empatizar con ellos, hay que sentarnos así tal cual como nos aparece esta imagen, para que el niño pueda comprender. No las va a entender si yo estoy enojada, no las va a entender si yo le estoy gritando, ni siquiera las va a poder cumplir, ni siquiera las va a querer cumplir. ¿Ok? Avanzamos, por favor. Cuando sus hijos no respeten un límite, establezca una consecuencia lógica y fomente que reflexione en lo que sucedió. Es importante que el niño también reflexione en lo que hizo y por qué no fue favorable o por qué no es favorable. Hay que explicarle cuál va a ser la consecuencia del acto que sucedió. Por ejemplo, a la hora que tenemos a los niños tal vez en la ducha. Con anticipación, y es una sugerencia, con anticipación podemos decirle a nuestros hijos, después de esta canción, ya nos vamos a salir de la ducha. Antes de que ese tiempo llegue. Entonces el niño ya sabe que al terminarse, ya se le va a retirar de la ducha o tal vez se le va a retirar el juguete. Si lo hacemos de forma, ya, vámonos afuera, o ya se acabó el tiempo de que juegues con tu muñeca, obviamente que vamos a generar en nuestro niño frustración. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tenemos que anticiparle. Es una forma en la que ellos van aprendiendo. ¿Okay? Ya cuando suene el reloj se terminó la hora de jugar. Entonces, cuando el niño ya sabe que cuando suene tal vez el reloj,
es hora de recoger los juguetes porque se terminó la hora de jugar. No es la misma que si le decimos, ya, se terminó, vámonos. Pues el niño va a reaccionar en llanto, haciendo un berrinche. ¿Ok? Dice, recuerde que tener un ambiente estructurado y ordenado ayudará a sus hijos a tener más confianza en sí mismos y a saber obedecer los límites. Eso es a lo que me refería hace un momento, ¿verdad? Cuando ya estructuramos todas las normas, los límites con nuestros hijos, entonces ya van comportándose de acuerdo a, no es difícil seguir normas, lo hacemos los adultos en nuestro trabajo, también en nuestro hogar, con nuestros amigos. Hay normas en las escuelas, hay normas en las plazas comerciales, hay normas en el gimnasio, hay normas a donde vayamos. Y por supuesto que debe de haber normas en el hogar. Por eso es importante establecerlas desde que los niños son pequeños, para que puedan aprender de que allá afuera también es necesario cumplirlas. Y el que todo funcione de una forma mucho más ordenada, pues le va a ayudar a nuestros hijos a que generen la autoconfianza, el autocontrol en las emociones principalmente, el socializar con las demás personas. Tiene muchos beneficios. Todo esto, todas estas cosas que mencioné, estos puntos que mencionamos, es importante hacerlos con la base del amor, del respeto. ¿Okay? El conectar con ellos y con sus emociones. No es exigir que vayan cumpliendo lo que el padre quiere. No es anteponer la voluntad de cada uno de los adultos, no. Es enseñarles a que puedan ir cumpliendo estas normas. Adelante, por favor. Entonces, como conclusión, dice, la crianza efectiva es fomentar la resiliencia, que son aquellas herramientas que el niño va a sacar tal vez de esos problemas o de esos conflictos y va a solucionar. No se va a quedar estancado tal vez en la frustración, en el coraje, sino que aún así, obteniendo un resultado poco favorable, va a seguir avanzando. No se va a quedar estancado ahí. Si su respuesta ante una situación no le funcionó, entonces va a buscar otra respuesta. El amor, la confianza, para lograr un desarrollo integral en todas las dimensiones del ser a través de una actitud respetuosa, responsable y firme que permite al hijo expresarse y al padre para que pueda tomar decisiones conscientes. ¿Ok? El padre asume autoridad, pone límites, aplica consecuencias, pero sobre todo ayuda a encontrar soluciones y brinda testimonio a través de sus propias acciones. No sé si de las personas que están conectadas en Zoom, ¿hay algún comentario? ¿Hay alguna duda? Las personas presentes. Muy bien. En lo que escriben ahí las dudas en el chat, los vamos a invitar el sábado, este sábado próximo, 28, vamos a tener un taller de relaciones tóxicas. Ahí están, aparecen los números y se los van a poner en el chat. Si alguien gusta asistir, están invitados, la verdad, va a estar muy bueno. Ya tuvimos un intro hace días de relaciones tóxicas. Claro, se relaciona en parejas, en amigos, en familia. Recordemos que las relaciones tóxicas no se dan solamente con la pareja. Los invitamos, la verdad, aprovechen para enriquecer un poco nuestro conocimiento y para que nos pueda ayudar a resolver tal vez o identificar aquellas banderitas rojas que se presentan en nuestra vida.
Las personas presentes, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Listo, ¿ninguna duda? Todo muy claro. Muy bien, avanzamos por favor. Me gusta ponerles una imagen siempre al final. El día de hoy les traigo esta que me gustó muchísimo. Dice, la disciplina es el segundo regalo más importante que los padres pueden dar a los hijos, pero el amor es el primero. Nunca olvidemos eso. Todo podemos comunicarles a nuestros hijos, todo pueden comprender nuestros hijos si se lo decimos primero con amor. ¿Ok? No olvidemos que nuestros hijos tienen un derecho desde el momento en el que nacen y es a ser amados por sus padres. ¿Ok? Muchísimas gracias. Muy bien, Dalia, muchas gracias por el apoyo en desarrollar el tema el día de hoy. Y pues aquí podemos encontrar cómo podemos encontrar esa media, ¿no? Entre la disciplina y el amor para una crianza infantil a nuestros hijos. Y pues bien, con esto vamos a dar por terminar la reunión del día de hoy. Muchas gracias a los que se conectaron a través del Zoom, los que asistieron de manera presencial. Yo voy a dar por terminar esta reunión pronunciando la declaración de la unidad y la oración de responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias y muy buenas tardes.